La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. En directo estamos las 12:41 minutos, efectivamente los martes. Este es el espacio protagonista, la empresa, temas que tienen que ver con el mundo de la empresa y con la economía en general. Hoy es un día que es primer martes de mes y cada primer martes de mes el tema a abordar es en plan de tertulia, así que ese será el tema que nos ocupe hoy, que ya le hemos ido anunciando a lo largo de esta semana. Vamos a hablar de las reformas, de la reforma de planes de pensiones, de esas reformas que aún están por llegar y que la Unión Europea le pide a España que lo haga en un plazo determinado. Pues de todo eso vamos a comentarlo en nuestra tertulia, pero antes tenemos con nosotros a Hortensia González para que nos traiga, como cada semana, en plan breve, las noticias económicas que más han destacado. Hortensia, tenemos que hablar del IVA. Buenos días. La decisión de aplicar el IVA de caja resulta de suma importancia, ya que una empresa no podrá renunciar al nuevo régimen hasta pasado un plazo determinado. De ahí que el éxito de dicha opción dependa del reglamento, que pese a urgir su contenido no se publicará hasta finales de año. Y nos preparamos para la reforma de la Seguridad Social. La gran mayoría de expertos encargados del informe para concretar la próxima reforma apuesta por acabar con la actualización de las pensiones vinculada al IPC. Bueno, hay que decir que también la crisis ha afectado a los cines en España. Efectivamente, el presidente de la Federación de Cines ha informado que durante 2012 y hasta el 30 de marzo de este año se han cerrado 17 locales de cine, 141 pantallas y se ha perdido el 12,7% del empleo directo del sector. Sin embargo, el turismo internacional va muy bien. El gasto de los turistas alcanzó los 13.337 millones de euros en los 4 primeros meses del año, lo que ha supuesto una mejora del 7,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Bueno, hay noticias en torno a esa paga extra al personal laboral por decisión del Gobierno. Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión inconstitucional presentada por la Audiencia Nacional sobre la supresión de la paga extra al personal laboral. Y la demanda interna sigue congelada, ¿no? El INE confirmó una bajada de medio punto en el primer trimestre de este año con respecto al 0,8 del trimestre anterior. Pese a ser una buena noticia, son niveles aún muy elevados, lo que hace que no se sientan todavía a nivel empresarial ni en las familias, en los hogares. Bueno, y en cuanto a las ayudas de fomento al emprendedor en Castilla-La Mancha, ¿qué tenemos? Pues la última noticia es un aviso, una llamada de atención para aquellas personas físicas que actualmente inscritos como demandantes de empleo prevean incorporarse al mundo laboral como trabajadores autónomos. Bueno, pues este es un breve repaso a las noticias más destacadas con lo que abrimos este programa, que ahora entra ya de lleno en tertulia. Ya les he indicado de lo que vamos a hablar, pero ahora les voy a presentar a quienes se sientan en esta mesa. Tenemos a Alberto López, que es socio de Ficolsa, es economista, auditor. Muy buenos días. Buenos días. Tenemos a Jesús Bárcenas, que quien no conoce a Jesús Bárcenas en el mundo de la empresa. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por venir. Y también tenemos a otro invitado que no es nuevo en estas tertulias, es Jesús Algara Heras, director provincial de la Compañía Nacional de Seguros. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, sobre la mesa esas reformas que son en total creo que 6 las que se van a llevar a cabo. Sí, efectivamente, yo quería abrir paso a este calendario que nos impone Europa y que a los empresarios que a diario van allí al despacho, a los profesionales que trabajan con nosotros, les vuelve a producir un nuevo factor de preocupación, porque realmente el día a día del despacho lo que todos los profesionales y los empresarios nos cuestionan es ya no es cuestionar si hay crisis o no hay crisis, sino cuál es el escenario definitivo y sobre qué bases tenemos que construir lo que toca. Claro, hay incertidumbre, ¿no? Y anímennos el consumo y no nos cuenten más películas, porque al final lo que necesitamos son clientes y a partir de ahí se puede crear una dinámica nueva. Pues bueno, yo en principio traslado esta preocupación, porque es que cualquier otra reforma de otro tipo es después. Es que como no animamos el consumo y no haya clientes para todos, no habrá primero un consumo de servicios y de bienes normales y luego no se estimulará el consumo industrial. Para eso hay que recuperar la confianza. Claro, pero esto es lo que no sabemos cómo ni lo que vamos a aceptar. En principio, lo que sí sabemos es que va a haber una reforma laboral, ¿no? Bueno, Europa, y no hay aquí ningún especialista, pero quizás Jesús tenga algo que decir, Europa dice que rematemos y además que evaluemos los efectos de la reforma también. Y en ese sentido han dicho que ya.
que acabemos de rematar y sobre todo que acabemos de ver en qué está sirviendo y que lo concretemos sobre todo en respecto a los jóvenes, ¿no? A ver también hasta qué punto se puede aligerar el desempleo juvenil, ¿no? A ver, Jesús, en este tema de la reforma laboral, que no está todo hecho. Faltaban algunos puntos que se quedaron pendientes. Ahí el gobierno, no sé si fue prudente o miedoso, sabía que tenía que afrontar una huelga. Se preveía por todos los cálculos que acabaría con una huelga general, pero oye, si hay que hacer el gasto, mejor es que hubieran sido decididos y lo hubieran hecho de una vez, porque al final, como dice aquella película, el sereno o el cartero viene dos veces. Si no te coge a la primera, te coge a la segunda. Y Bruselas, que es quien lo gobierna muy directamente, sin quitarle su ápice al gobierno español, pues es machacona y constante. En ese sentido quedaron algunos flecos. Por ejemplo, seguir metiendo a magistratura en el día a día de la vida de la empresa, por decir algo, que de alguna manera es judicializar algo que está legislado por ley y que prácticamente ya es sota, caballo y rey. Entonces creo que hay todavía un avance que no se hizo en su momento y que tendrá que afrontarlo el Estado español. Bueno, y tenemos el sistema público de pensiones, que esto es sumamente importante para todos. Sí, ya lo creo que lo es. Y lo curioso del tema es que la ley que se aprobó en el año 2011 y que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, de 2013, resulta que ya nació coja. Era claramente insuficiente. Por cierto, todos los expertos lo reseñaron nada más aprobarse la ley. Pero la mejor prueba de que ha sido así la tenemos que el día 15 de marzo, sin haber entrado la nueva ley de prejubilaciones, se modificó la aprobada en 2011 y se endureció, como ya sabemos todos. Pero es que además ahora se vuelve a modificar lo que se llama el factor de sostenibilidad, que es un cambio radical en el concepto de las pensiones públicas, porque lo que hace es vincular la nueva edad legal de jubilación a la esperanza de vida. Eso no solo hace que nos jubilemos más tarde, es que aumenta también el periodo mínimo de cotización. Vamos, seguro, con absoluta seguridad, 40 años como mínimo. Bueno, y eso nuestros jóvenes que están empezando a trabajar cada vez más tarde, ¿cobrarán una pensión el día de mañana? Sí le van a cobrar, para eso se hace la reforma, pero bastante menos dinero del que están cobrando los pensionistas actuales. Pero ojo, no solo los jóvenes. Todos los que tenemos de 55 años para abajo vamos a ver mermadas de forma considerable nuestras pensiones públicas. Como decía Jesús, estamos pagando sin saber lo que vamos a cobrar al final, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de las pensiones, que afecta a un colectivo de más de 9 millones de personas directas, más lo que hay detrás, de gente apoyando, pues vía dependencia, vía familiares, inclusive muchos pensionistas se han convertido en financieros de la familia porque están tirando de parte de la familia a través del paro y demás, o porque se les ha acabado el paro. Yo creo que es un colectivo lo suficientemente importante para que tenga cierta tranquilidad. Y si cada 3 meses les dan un susto, pues ya que tenemos poca parte de la sociedad estable, cuando hablábamos de consumo, bien es verdad que las personas mayores quizás consuman menos que la gente con menos edad, pero es un colectivo constante que tenía una estabilidad hasta ahora. En una etapa de la vida donde el miedo yo creo que se acentúa más, es fácil ver el día 1 a gente en la cola de los bancos, pues si acaso sus dineros no están allí, lo digo coloquialmente, no digo que sea, pero se está viendo. Yo creo que todo el mundo cuando llega a una edad de la vida pues empieza a tener ciertas desconfianzas. Después de todos los vaivenes que ha dado la política y lo que nos afecta a nuestra vida como tal, pues yo creo que es un colectivo que se merecería tener más seguridad. Y es que además, inclusive en el plan de pensiones, al final, venga de Bruselas donde venga, lo que falta es un gran pacto de Estado donde no estemos todos los días toqueteando lo mismo. En ese aspecto, Jesús, tengo que decirte que nuestros pensionistas actuales pueden estar muy, muy tranquilos. No se les van a tocar las pensiones en absoluto. Solamente de toda la modificación que se va a aprobar ahora y que entrará en vigor el 1 de enero del año que viene, de 2014, solamente les afecta un tema, que por cierto, por desgracia ya les ha afectado últimamente, que es la revalorización de sus pensiones. Hasta ahora estaba indexada, o sea, vinculada al IPC. Se va a desindexar. Con absoluta seguridad se va a relacionar sobre los gastos e ingresos de la seguridad social. Eso hace que las pensiones van a subir menos, pero es lo único que les afecta. A los pensionistas actuales
nada, absolutamente nada, les debe hacer temer por sus pensiones. Bueno, sí, pero... es una cierta tranquilidad. Sí. Este tema da para mucho, yo sí, lo entiendo, sí. Pero tenemos otros, porque anunciaba Alberto que son 6 las reformas que quedan por hacer y está esa revisión tributaria, ¿no? Sí, aparentemente, y hay que verse muy rápido. La idea de Europa y de Bruselas es aumentar la imposición indirecta y los impuestos especiales y rebajar la imposición directa y de sociedades. Parece ser que la reforma del gobierno esta de que está hablando, que habló ayer la vicepresidenta, parece ser que esa gran nueva reforma va globalmente en esos puntos. Hay una polémica, no se sabe, hay quien dice que realmente en la economía el consumo se estimula de esa manera, aunque paguen justos por pecadores, pagan todos los consumidores, pero parece que el consumo estimula más quitando, abaratando la renta, los impuestos directos en definitiva y las tributaciones sociales, que con los impuestos indirectos, que directamente parece que van más al consumo, pero que los estudios indican que parece que tienen menos efecto que tener más capacidad adquisitiva, teniendo más renta libre y dejando menos imposición en los impuestos directos. O sea, ¿no? Que se verá quizá en un futuro que baje el IRPF. Parece que es el proyecto, parece que va por ahí, va más a subir los tipos reducidos de IVA a tipos ya más estándar y sin embargo abaratar la tributación de empresarios y de personas físicas. Bien. Sí. Yo sobre la subida de impuestos lo que quiero decir es que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes, que además suelen saber qué hacer con ese dinero mucho mejor que nuestros políticos y que las instituciones. Voy a contar una historia que circula por internet de hace tiempo, pero que es muy ilustrativa al respecto. Hablan de que en un pequeño pueblo de la costa llega un ruso y llega al hotel de ese pequeño pueblo a alquilar una habitación. Entrega 200 euros al propietario del hotel y se sube a la habitación. El propietario del hotel esos 200 euros los coge e inmediatamente va a pagar al proveedor de bebidas al que le debía dinero porque no estaban funcionando bien las cosas. Cuando el proveedor de bebidas coge esos 200 euros, se va a pagarle al panadero al que le debía también dinero de distintos servicios que le había prestado. El panadero, a su vez, se va al carpintero, al que le debía un arreglo en su panadería, y le pagó los 200 euros. Y finalmente, el panadero, que era un viejo solterón del pueblo, pues se va a ver a la prostituta del pueblo y le lleva 200 euros que le debía por diversos servicios prestados. Y la profesional se va al hotel a pagar la habitación donde prestaba sus servicios. Bueno, pues en ese momento baja el ruso de la habitación, le dice que no le gusta la habitación y que por lo tanto le devuelva su dinero, que se marcha. Y efectivamente le da los 200 euros y se va. Bueno, pues es una pequeña pero gran lección de economía. Si el dinero está, fluye, se mueve, se consume. El dinero debe estar efectivamente en la calle. Bueno, hay otra de las medidas que se han anunciado, que es lo del déficit energético, el déficit tarifario. De esto Jesús sabe un poco. Pues no sé si sé mucho o sé poco, pero bueno, me han nacido los dientes en la electricidad, lo cual no quiere decir que cobre recibos, pero sí estoy próximo a las compañías eléctricas. Que nos han metido unos palos a los consumidores increíbles. España tradicionalmente no ha tenido una política energética decidida. Antes hablaba en el plan de pensiones de los temas de Estado. Aquí, después de 30 y tantos años de democracia, cuando hablan de pacto, me van a perdonar y me van a permitir que no me fíe. Porque además van sin convicción a los pactos. Y las fotos duran lo que sale en el periódico. O que cuelgan, bueno, ahora se cuelgan en internet y son más duraderas. Me refiero que ahora mismo hace falta un gran pacto energético, pero desde hace muchísimos años. Aquí nos pasamos de verdes en su momento con el tema nuclear. Paralizamos instalaciones, que además las hemos seguido pagando. Todavía estamos pagando un impuesto de parte de eso. Luego llegó otro momento en que se creó un precio ficticio de la energía y se creó la deuda de las compañías eléctricas, que es una bola que se va agrandando y que nadie sabe a qué tamaño va a llegar, porque nadie le ha puesto medio. Ahora ya, como hay problemas en la financiación, empiezan a darse cuenta que esa deuda prácticamente está penalizando a la deuda española, porque de alguna manera está comprometido el Estado en esa deuda. Es mixta entre compañías eléctricas y el Estado. No, probablemente tenga otros formulismos técnicos, pero va por ahí. Al final, lo que hace falta es un gran pacto de Estado y tenemos que producir energía barata para poder salir a los mercados a competir.
porque además el mercado eléctrico ya no es nacional. Ahora mismo Francia, que tiene bastante energía nuclear, nos la vende mucho más barata. Entonces, claro, España hizo un proyecto que está muy bien, que es el tema del ciclo combinado, que se ha invertido un dineral y que ahora resulta que el gas pues está al albur de los precios del petróleo o de las materias primas que no controlamos. Las energías renovables pues son un gran futuro, pero de momento, tal y como se han planteado aquí en base a subvención y a pagar unas primas que no corresponden con el precio real, pues ha pasado lo que ha pasado. En un cambio de gobierno y en un cambio de situación económica, más de situación económica que de gobierno, se juntan las dos cosas, pues han desaparecido las primas al tema de renovables. Ahora mismo el problema es bastante grave, pero tampoco se ve una manera directa por parte del ministro de Industria, digo el ministro porque es el que es la cabeza visible, de la solución del problema de la energía. Hace falta un gran pacto de Estado y no que cada 3 o 4 años tengamos una historia como nos pasa en educación, nos pasa en sanidad. Este país al final no puede tener ahora mismo un chaval que le pille 4 leyes de educación en su vida de estudiante. Y eso es lo que nos está pasando con la energía. Si os dais cuenta, cada día nos dan una explicación, pero siempre pagamos más. ¿Por qué? Porque la ineficacia en la forma de gestionar, en la parte técnica, porque luego en la parte real, yo pienso que tenemos unas grandes instalaciones y los que arrimen las con mi sardina. Ahora mismo todo el mundo sabe que no hay un apagón de luz, que el servicio es fenomenal, bien, pero a la hora de gestionar eso en la parte técnica y política, pues eso es un fiasco. Bueno, pues a ver si realmente los políticos son conscientes de lo importante que es ponerse de acuerdo en estas materias. Quedan otros puntos. Sí, pero realmente los más importantes son las que nos afectan al mundo de la empresa de forma directa, son las que hemos hablado, tanto a la empresa como al trabajador. Efectivamente. En el fondo estamos hablando de las dos caras. Claro, estamos hablando de la reforma laboral, estamos hablando de la reforma de los planes de pensiones, estamos hablando del consumidor, en definitiva, que es el que paga las consecuencias al final. Y consumidores somos todos. Es decir, que aquí no nos salvamos nadie de ello. Con lo cual vamos a ver en qué quedan todas estas reformas. Quizás los grandes consumidores tienen una ventaja. Ellos hacen una subasta cada 2 meses, creo que es, no sé el intervalo, donde subastan su propia energía a los consumidores grandes. O sea que al final lo pagamos pues los pequeños, los medianos y el consumidor final, pero el que no puede tener opción a meterse, porque luego está el cambio de compañía y demás, que yo lo respeto mucho, pero es más de lo mismo. O sea, es un abaratamiento para un año. Esto es como el gasóleo, ¿no? Al final todos se ponen de acuerdo y en un año pagan lo mismo. Al final hay unos costes y de una manera los tienes que pagar. A lo mejor el primer año te lo bonifican y luego pues, gastar al cliente y nada más. Pero que verdaderamente quien se beneficia de esto pues son los que están en el polo eléctrico, que hacen su subasta, bueno, pues la Ford en Valencia, las grandes compañías, digo esa por no decir otras. Y sí, hacen una subasta donde tienen un precio determinado de energía. Pero el resto de los demás ciudadanos, pues tenemos que tragarnos lo que salga en el boletín. Bueno, pues este es el tema que nos ha ocupado en nuestra tertulia con Alberto López, con Jesús Bárcenas y con Jesús Algara Heras. Muchísimas gracias también, como no, a Hortensia González. Y a nuestros oyentes les emplazamos para la próxima semana, que traeremos siempre temas de interés en la empresa de la mano de Ficonsa. Buenas tardes. Buenas tardes.